Pues nada, hoy tenemos aquí este C4 que le vamos a cambiar las pastillas de freno, pero las traseras. Y vamos a montar algo en calidad, como es Brembo. Os dejaré el enlace para poder comprarlo en Amazon en la descripción del vídeo. Pues vamos a quitarle el tapacubos y lo calzamos. Aflojamos la rueda antes de levantarlo y lo levantamos. Pues nos venimos adelante, buscamos el bote de líquido frenos que lo tenemos aquí, para poder controlarlo, para que una vez que nosotros rindamos ahora el pistón de la pinza o el caliper, seguramente no suba el nivel, pero que no se nos desborde. Ya tenemos aquí nuestra rueda quitada. Como este pistón se recoge no por presión aquí, como solemos hacerlo muchas veces con un destornillador o un sargento, que rendimos el pistón aquí mismo, en esta ocasión el Citroën no lo trae así. Tendríamos que, a la vez que hacemos presión en el pistón, ir roscándolo. Entonces, antes de nada, vamos a quitar de sus dos tornillos que la cogen al soporte de la pinza y la sacamos a la calle. Los aflojamos, hacemos un poquito de palanca aquí y la sacamos. Ya podemos retirar la pinza. Y aquí tenemos el pistoncillo. Os voy a dejar también, yo no lo tengo, estoy detrás de comprarlo, os voy a dejar también el enlace para poder comprar un útil que hay, que se apuntó aquí como una pastilla farsa, a la vez que roscamos el pistón y le hacemos presión hacia adentro. Realmente es muy cómodo y creo recordar que no valía mucho. Aquí tenemos las pastillas, que por lo que veo están bien apuradas. Como el disco no tiene mucho desgaste, pues la ha podido apurar bien. No tenemos el útil, lo estoy haciendo con el sargento, le ponemos un vaso y hacemos cierta presión sobre el pistón, no mucha porque sabemos que no se va a rendir. Y ahora vamos a meter los alicates por aquí y vamos a girar el pistón. Habéis visto que en la rueda trasera derecha nos está recogiendo, roscando el pistón a izquierda. En el kit nos vienen estas chapillas como para poder cambiar las deslizaderas de las pastillas, que eso es bueno poder sustituirlo. Quitamos una y le ponemos la otra. Comprobamos que las patillas, por ejemplo, esta parece igual, pero no es lo mismo. Si os fijáis, la patilla esta es más chica que esta. Entonces vamos a buscar una que sea lo mismo. No. Que tenga la patilla gorda, que sería esta. Aquí tenemos dos iguales. Dos patillas gordas. O esta la metemos ahí en su sitio. Detalle que hay que tener en cuenta. Aseguramos de que entre bien en su sitio. Y arriba hacemos lo mismo. Comprobamos que la gorda la tiene hacia nosotros, pues buscamos una que sea con la gorda hacia nosotros. Cuidado, si de potra. Ahí. A lo primero, ¿no? Pues ya tendríamos ahí nuestras deslizaderas puestas y aquí nuestra pastilla nueva. Hacemos lo mismo con aquel lado. Pues ya tenemos nuestras dos pastillas metidas, todos los guías nuevos y nuestro pistón rendido. Pues toca meter la pinza en su sitio. Como también nos trae nuestros tornillos nuevos, pues le metemos también su tornillería nueva.
Apuntamos uno, apuntamos el otro. Y los vamos a apretar. Le damos el último apriete. Y ya tenemos nuestras pastillas montadas. Ahora vamos a pisar el freno de pie para que el pistón salga un poquito y nos deje más espacio de líquido allí en el bote del líquido de freno allí adelante. Bueno, y no os quiero entretener más porque ya nos queda montar la rueda y hacer la otra, y la otra pues igual que esta. Si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.